las 11 ya hay una actividad curricular por ser multiplicada, y lo dijeron muchos de ustedes que a veces nuestras autores van a llegar y tienen múltiples agendas, ¿no? Entonces ellos llegan, comienzan. Esta mañana tenemos la participación de los colegas que en el día de reunión, una parte administrativa lo va a hacer la colega Milka y con un equipo. También señaló el maestro señor Severo, que va a compartir también con su actividad, y la maestra de primaria, Melina Melissa, dijo que la buenos días, va a compartir. Entonces vamos a tomar la siguiente estrategia, colegas. Vamos a escuchar las experiencias de nuestros colegas, y pasado, concluido las exposiciones de ellos, hay que hacer un plenario. ¿De acuerdo? Porque siempre en el aporte de todos nosotros nos vamos a ver tiempo. O sea que tomamos esta estrategia y yo ya lo medimos con ese tiempo. La participación de nuestros colegas, el tiempo que van a hacer uso, de repente en 10, 15, 20 minutos. Y igual, entonces de repente, colegas, si hay algunos apuntes que lo pueden ir tomando, cosa que una vez que terminamos con el plenario, las exposiciones, hacemos un plenario. Colegas, es grato para mí compartir uno de los modelos que hemos aprendido en clase, particularmente yo y creo que varios de nuestros colegas de la carrera de economía, como comentábamos antes previos a la clase, los de ingeniería. Si bien es cierto que lo tenemos todos estos métodos en la cabeza, pero no lo plasmamos en un documento, como es el caso de la rúbrica, por las mismas características de la carrera, ¿no? A veces contamos con muchos estudiantes y no nos abastecemos o no tenemos esa metodología como sí lo tienen nuestros colegas de educación, ¿no? Muy bien, entonces yo he elaborado esta rúbrica analítica para evaluar lo que es un informe de prácticas de campo. En mi facultad nosotros tenemos cursos de teoría y cursos de práctica, ¿no? Toda la teoría lo llevamos también a la práctica. Esta práctica lo realizamos ya sea en el campo o en el laboratorio. Y en mi caso, esto es de un curso de lo que se denomina Ciencias Naturales y Ambiente. Y el tema es componentes de los agroecosistemas del centro del huerto olerícola y frutícola que tenemos al frente de nuestra facultad. Entonces, yo lo que hago es formo equipos que sean más o menos entre 3 a 4 estudiantes previos, ¿no?, a que vamos a salir al campo. En el aula se les explica y se les da un formato cómo van a presentar su informe de campo. Les comento, este formato que yo les brindo está sujeto un poco a la investigación. A mí me gusta que ellos se familiaricen con la investigación. Entonces, siempre tiene que tener una introducción. ¿Qué cosa debe ir en la introducción? ¿Cuántas líneas debe tener en la introducción? Luego debe haber objetivos, ¿no?, objetivos de la práctica que se va a realizar. Los materiales y los métodos que los muchachos los materiales que van a utilizar, y la metodología, el cómo lo van a hacer. Y por último, los resultados. Luego de esto, tiene que haber una revisión de literatura para ratificar sus resultados, o consultas con los investigadores. Pueden ser botánicos, pueden ser microbiólogos, pueden ser entomólogos, porque en este caso nosotros al identificar los componentes de los agroecosistemas, considerando que son alumnos de los primeros años, ellos todavía no manejan los nombres científicos, pero eso no significa que no vayan a familiarizarse. Por lo tanto, la papa, pues es con el nombre que le llamamos papa comúnmente, pero tienen que saber que se llama Solanum tuberoso, ¿sí? Y así, Solanum lycopersicum al tomate. Y no lo voy a decir, mira, que salta. No, que saltamos, decir, pero ¿qué orden? ¿Es ortóptera? ¿Una mosca qué es? Ya es una mosca, sí, pero es un díptero, ¿no? Y por lo menos las familias. Mira que vuela, una mariposa, ¿no? Es un lepidóptero. Entonces los muchachos ya se van familiarizando y ese lenguaje lo tienen que ir aprendiendo. Y ese modelo, esa estructura del informe también lo tienen que hacer. Y si no sabe identificar las especies de las plantas, también como de los insectos, tenemos ahí a los colegas en sus respectivos laboratorios y sus áreas en donde pueden recurrir a parte de la bibliografía, llevando sus muestras y ratificar, de tal suerte que ellos van a ir formándose
ya no solo para ese momento, sino para después. Por lo tanto, buenos días. El producto, yo lo que estoy evaluando es el informe de la práctica de campo. Con toda esta explicación se les saca al campo, se les indica, se les da una determinada área y se les dice, muy bien, ustedes esta área, porque ya tenemos muchos terrenos, muchas áreas, van a trabajar en esta zona, el otro grupo en esta zona y en esta zona. Perfecto. Entonces, ustedes van a determinar, ¿no?, los componentes de los agroecosistemas. De este agroecosistema, de este otro y de este otro. Perfecto. Entonces, ya está señalado, distribuido los alumnos y se les da las instrucciones y los lineamientos que ellos tienen que considerar. Bien, entonces, ¿cuáles son esos criterios de evaluación que yo he considerado? Bueno, los niveles de desempeño están desde excelente, ¿no?, bueno, regular, en inicio y deficiente. Un excelente es una persona estratégica, bueno, autónomo, tiene esa capacidad, regular resolutivo, en inicio receptivo y deficiente preformal. El primer criterio es de las características generales del informe, pero según el formato. Les comento que por mi experiencia es al inicio los chicos como que no se adecúan. Por ejemplo, siempre ponen dedicatoria. Yo les digo, no se debe dedicar. Lo único que van a dedicar es cuando ustedes escriben un libro o hacen su trabajo de tesis. De ahí no se estila, no es así. Entonces tienen que adecuarse a este formato. Pero cuando ellos hacen ya su proyecto, por ejemplo, de tesis, ya van a saber, ¿no?, qué debe ir en la introducción, qué les necesitan en la bibliografía, los objetivos, les digo, es las preguntas que ustedes tienen que desarrollar. Los resultados tienen que estar abocados a contestar esos objetivos. La metodología es cómo lo han hecho sin dar resultados. Entonces, es súper importante que el producto tiene que cumplir la estructura del formato que se les ha enseñado en el aula, ¿no?, y debe aportar una información de cada aspecto que se ha visto y que se ha desarrollado. No se deben ir por las tangentes, ¿no?, deben ser precisos y concisos. Si es que esto no es así, si de repente está con la estructura, pero el aporte de los componentes no es significativo, sino simplemente mencionaron mariposas y ya, pero no saben qué, habían plantas y no sé qué, entonces vamos a considerarlo como bueno. Y gradualmente, si en este caso solo hay algunos aportes, vamos a ponerlo como regular. Y si esos no solamente se registra el cumplimiento de algunas cosas, de los componentes, entonces es receptivo. Y por último, si no hay cumplimiento, simplemente lo hacen bajo su criterio y por cumplir y ponen el título y hacen lo que sea, entonces será preformal. El siguiente criterio de evaluación son las reglas ortográficas y gramaticales, en donde también se les debe incidir mucho y se les estimula, ¿no?, que deben cumplir las reglas gramaticales correctamente, aun cuando a veces utilizando el Word los corrigen, pero a veces ellos no hacen caso, digamos. Pero esos son los signos de puntuación, ¿no?, que pueden ser, o la forma de cómo ir redactando para familiarizarse, porque hay que tener en cuenta que son chicos de primer y segundo año, y de igual manera cómo va disminuyendo su capacidad de escribir. Entonces, acá incido mucho, no solo en la parte gramatical, sino en la nomenclatura científica. Y los muchachos, como al inicio medio que se jalan los cabellos, pero luego, después dicen, gracias, ingeniera, ¿no?, porque ya se familiarizaron y ya les es muy fácil. Yo les digo, la única forma es que ya no, ¿cómo que el huesito? No es el tallo, las partes específicas con nombres propios, ¿no? Entonces, son cosas que hay que ir formándolos a los muchachos, pero incido mucho en esto porque ellos tienen que conocer. El otro criterio es comprende e identifica correctamente los componentes encontrados en los ecosistemas. Si bien es cierto que van a haber muchos de ellos, pero tienen que agruparlos e identificarlos donde corresponden. Si son bióticos, si son abióticos, si son de origen orgánico, inorgánico, etc. Y gradualmente, como los van ubicando o bien ubicando, también esto es importante calificar.
El otro criterio es la selección de información científica adecuada de diferentes fuentes para determinar los componentes del desarrollo ecosistémico. Los muchachos ponen en el Google, ¿no? O en tarea fácil, o no sé, Feliquito lo sabe todo, qué sé yo, y ya, ¿no? Pero no se dan cuenta a veces que la fuente es de garantía y es la ideal. Entonces simplemente ponen eso y ya lo escriben mal. Acá incido mucho y les digo, ustedes tienen que buscar en este link, les doy links, les doy también algunos libros para que ellos puedan guiarse online y puedan ver. Y también puedan visitar a los colegas que están dispuestos para poderles ayudar. Entonces, si ellos seleccionan una información relevante de diferentes fuentes escritas, ¿no? Google académico, artículos científicos, libros, etc., están en la biblioteca, los libros que están ahí no es que se van a quedar ahí empolvados, también, sáquenlos, ¿no? Miren, entonces todo esto va a hacer de que sea un buen trabajo, que se vaya a calificar porque se denota esfuerzo de cada uno de ellos, ¿no? Y por último, se va a calificar el trabajo en equipo para escribir y para concluir, porque a veces algunos hacen buen trabajo en el campo, ¿no? Y dicen, ah, bueno, ya hice el trabajo en el campo, tú te encargas de hacerlo todo, ¿no? Entonces tampoco eso, porque cuando ellos presentan el trabajo, ¿no? Y yo a veces después les doy una sonderita, ¿no? Y les pregunto, a ver, Marita, ¿cuáles eran tus depredadores? ¿Cuáles? Pero tú no hiciste eso. Entonces no sabe, ¿no? Ah, quiere decir que no intervino, ¿no? Pero si sabe, dice, no, fulanito, sutanito, cosas de la cadena, etc. Entonces, colabora y aporta el trabajo en equipo eficientemente, ¿no? El trabajo en equipo con buenas aportaciones y así sucesivamente. Bueno, eso es más o menos como lo he considerado y es como trabajo yo, como decía mi amiga, pues no en el papel, pues sí en la cabeza. Y son los criterios que siempre le digo a los estudiantes para poder tomar en cuenta por qué es un buen trabajo y por qué vale tanto este trabajo, porque no vale mucho, ¿no? Y estoy llana a poder escuchar sus valiosos aportes y comentarios. Buen día, maestros. Como venía de doctor Osvaldo, permito presentar el trabajo que hemos venido realizando este diplomado, ¿no? Bueno, nosotros ya estamos poquito más alto, en el formativo. Estamos trabajando el enfoque formativo en la Facultad de Ciencias de la Educación, en específico en la carrera de Educación Inicial. Entonces, uno de los proyectos que ya hemos empezado a trabajar este año es el proyecto relacionado con padres de familia. Bien, estamos trabajando también a nivel de equipo. Bien, en este caso, el equipo de docentes que estamos trabajando, mi persona, Melina Tolentino Cotrina, la maestra Sonia Cayupe y la maestra Janet Rufino. Bien, este proyecto básicamente lo estamos trabajando con estudiantes de tercer año. Y lo interesante de los proyectos, como ya también lo hemos venido escuchando en el curso, es que está asociado a la resolución de un problema de contexto. Y este contexto es el que conoce el estudiante, es el donde se va a desenvolver el estudiante. Por lo tanto, trabajamos con competencias genéricas, competencias de especialidad y también competencia específica, que es la que tiene nuestra facultad. Luego, ¿qué hacemos? Buscamos la integración de disciplinas, porque esa es la intención del enfoque socioformativo. No trabajar como islas, sino trabajar en equipo. Después, hacemos la selección de esas competencias que va a lograr el estudiante y cuáles van a ser las evidencias o productos que va a lograr el estudiante. Y estas evidencias deben estar asociadas, vinculadas con esas competencias que nosotros queremos lograr. ¿Okay? Y por cada competencia que sea seleccionada. Acá la sugerencia es no llenarnos de competencias, ¿no? Porque a veces terminamos el semestre y quizás no hemos logrado al 100% las competencias. La idea es que estos productos o evidencias nos permitan llegar a esas competencias que hemos realizado. Bien, un eje transversal en el enfoque socioformativo es el proyecto ético de vida, que se trabaja en forma paralela con el desarrollo del proyecto, en este caso, ¿no? Bien, una vez que nosotros tenemos seleccionado todo eso, entramos a los niveles de transversalidad, que está asociado a los grados de complejidad de los proyectos formativos.
¿Cuál es la intención? Llegar pues al nivel autónomo y nivel estratégico. Esa es la intención. ¿Y por qué? Porque aquí se involucran no solamente estudiantes y docentes, sino toda una gama de profesionales que puedan ayudar a desarrollar el proyecto formativo. Luego tenemos lo que corresponde a la planeación didáctica. Básicamente ahí tenemos todas las acciones que se van a tomar del proyecto, incluyendo las evidencias, los instrumentos que vamos a utilizar, que es lo que ahora vamos a compartir también de manera muy breve. Bien, entonces, una vez que tenemos todas las acciones, tenemos lo que corresponden a las estrategias. Y también, como han podido tal vez observar de manera muy breve, está involucrado lo que es responsabilidad social. Bien, aquí están todas las estrategias. Tenemos aquí al equipo que trabaja para este proyecto formativo y aquí está la evaluación. Entonces, todos los instrumentos que vamos a utilizar están asociados con las evidencias que nosotros estamos trabajando, sin dejar de lado las competencias que hemos previsto para nuestro proyecto formativo. En este caso, a pedido del doctor, ¿no?, se va a compartir una lista de cotejo. Y a veces la duda es, ¿no?, ¿y cuándo hago uso de la rúbrica? Y tal vez cuándo hago uso de la lista. En este caso, nosotros como equipo hemos considerado que la lista de cotejo está más asociado a aquellos contenidos, a aquellas actividades que se está trabajando a nivel del proyecto. Mientras que la rúbrica nos da mayores precisiones, no solamente para trabajar la evidencia, sino también el desarrollo profesional del estudiante. Y así tenemos también alineado a lo que es el trabajo, todos los anexos están los instrumentos que utilizamos para nuestras evidencias. Por ejemplo, aquí hemos hecho una rúbrica que corresponde al contexto familiar, ¿no? Al igual que la doctora que me antecedió, estamos manejando los niveles de excelente, bueno, aceptable e insuficiente, ¿no?, de acuerdo a los criterios que hemos consignado. En este caso, una lista de cotejo para evaluar una infografía respecto a los contenidos que van trabajando nuestros estudiantes. Entonces, nosotros hemos optado por considerar los criterios e indicadores, ¿no? Por ejemplo, en el primer, diseño visual de la infografía. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos ahí? Vamos a evaluar si la infografía es excepcionalmente atractiva, creativa y mejora la comprensión del contenido. Y hemos tomado como escala tres elementos, ¿no? El sí, que obedece a una puntuación de 2, en proceso 1, y si no cumple, pues está con 6. Y algunas observaciones que nosotros podríamos hacer, que quizás en el momento de la elaboración del instrumento se nos ha escapado algún detalle. Por eso una columna de observaciones. En este caso, en nuestra lista de cotejo, nosotros tenemos 10 criterios que se están manejando y por cada criterio solamente hemos hecho una elección de un indicador. Podríamos tal vez desagregar, como también había la propuesta o la sugerencia, ¿no? Y una vez que el estudiante cumpla con cada uno de estos criterios o básicamente indicadores, nosotros podemos determinar cuál es el porcentaje o básicamente la calificación que ha obtenido, en este caso de una infografía. Entonces hemos hecho 10 indicadores, el peso máximo que se le ha dado por indicador es 2, y si por A o B está en proceso, estamos considerando 1, ¿no? Y de hecho que vamos a tener ahí diferencias respecto al trabajo que va a ir haciendo el estudiante o el equipo de estudiantes. Y de esa manera nosotros trabajamos lo que viene a hacer los instrumentos de evaluación, ¿no? Y como pueden ver en la parte inferior, tenemos también los otros instrumentos que se han consignado para evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Eso es lo que quería compartir. Gracias. El maestro Osvaldo. En esta mañana les voy a compartir en representación del equipo, ya a una escala de estimación que bueno, nosotros le hemos adaptado para este trabajo. Ya es un instrumento que ya se viene utilizando, que venimos utilizando en la escuela, ¿no?, en los módulos. Entonces, yo quería partir antes de este concepto breve, ¿no?, que se resume en esta línea, el proceso de evaluación, ¿no? Justamente
en currículos basados en competencias, ¿no? Es importante recordar que lo que se evalúa es el aprendizaje, ¿no? Y aprendizaje, por ejemplo, este señor Noble es un pedagogo, deben conocer ustedes, es bien concreto, ¿no? Un aprendizaje es un campo, en resumen, un campo, ¿no? Un estudiante parte de un punto y debe llegar a otro punto, ¿no? Entonces, hay que evaluar esto con cuidado, ¿no? Y en la socioformación ha trabajado bastante este proceso de evaluación. Hay mucha investigación, pero a veces los instrumentos se quedan en investigación y no se aplican. A veces estos instrumentos que han sido validados, que han sido determinados los parámetros psicométricos a nivel de investigación, hay que adaptarlos, ¿no? Para el día a día en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, todo aprendizaje tiene que ser preparado, ¿no? Ese es el paso 1. Y esta preparación, aquí viene la mediación, ¿no? Del docente. Luego de preparar, aquí, por ejemplo, ¿se prepara qué cosa? Se prepara el producto, ¿no? Se prepara el desempeño, se prepara la actuación, ¿no? En un currículum basado en competencias, incluso se prepara lo cognitivo, ¿no? O sea, movimiento de información. Entonces, el instrumento tiene que responder al objetivo, qué cosa vamos a evaluar, ¿no? Y luego de haber preparado, o sea, nosotros tenemos semanas para preparar, ¿no? Recopilamos datos entonces con respecto a ese cambio, ¿no? Y luego la socioformación es algo importante, la socioformación de darle énfasis, ¿no? a la colaboración, ¿no? A la retroalimentación, ¿no? y a la metacognición del estudiante, incluido la metacognición del docente. Y luego, esta evaluación, pues nosotros en lo tradicional se termina en la nota, ¿no? Por ejemplo, ya el estudiante terminó un curso, ¿no? o el medio curso, y es como un producto, ¿no? Ya está acabado aquí y oleado sacramentado, como se dice, ¿no? Lo más importante en un proceso de formación, un instrumento nos debe hacer reflexionar, ¿no? Cómo mejorar ese aprendizaje, ese cambio que el estudiante está logrando, ¿no? O el desempeño, ¿no? Dependiendo de lo que estamos lo que estamos evaluando, ¿no? Entonces, antes de entrar al instrumento propiamente, ¿no? Aquí también quería compartir con ustedes, ya basado en lo que he hecho en la introducción, ¿no? Estos componentes de la socioformación debe estar plasmado, ¿no? en todo el proceso de evaluación. El instrumento es una parte de todo el proceso de evaluación, ¿no? Como hemos podido apreciar. Entonces, como les había comentado ya en una ocasión, ¿no? En las presentaciones anteriores, yo he logrado adaptar particularmente, quizás he sido uno de los primeros en agronomía. Ya ahora hay varios colegas que están en ese trabajo, ¿no? De abordar problemas desde los cursos disciplinares, ¿no? Entonces, yo tenía que, a raíz de estas capacidades, de los espacios de capacitación, he elaborado varios instrumentos, ¿no? Fichas de observación, listas de hipotecas, rúbricas, ¿no? Y la escala de estimación es otro de los instrumentos que también tiene documentado, ¿no? Tobón, el mismo Tobón, por ejemplo, en el texto que compartió el doctor, ¿no? Como un tipo de instrumento. Y él mismo, ¿no? Sugiere que incluso los niveles de graduación, ¿no? Los niveles de logro, si depende de lo que está evaluando, ¿no? Si es desempeño, es producto, ¿no? O es cognición. Entonces, se puede utilizar la taxonomía socioformativa o otro concepto, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros hemos puesto es una escala para estimar, ¿no es cierto?, el informe de una investigación formativa basada en estos niveles, ¿no? De desempeño del estudiante para obtener el informe. Entonces, el propósito del instrumento es evaluar el desempeño del estudiante, ¿no? En el abordaje de un problema, porque el proyecto formativo se centra en un problema, tal como es concebido, ¿no? Desde la socioformación. Entonces, como tal, el informe es el producto, ¿no? El producto, y para elaborar ese producto, los estudiantes, o el estudiante en particular, ¿no? Tiene que desplegar, ¿no? Aprendizajes, ¿no? Actuaciones. Entonces, esto es un resumen de las instrucciones que el estudiante recibe a lo largo del desarrollo de
del proyecto formativo, ¿ya? De hecho, la socioformación tiene instrumentos, ¿no?, para planificar, lo que también había compartido con ustedes. Esto viene de una planeación, ¿no? El informe ya viene de una planeación del proyecto formativo. El proyecto formativo se planea, se aprueba y se ejecuta, ¿no? Y esto es, aquí con este instrumento lo que se busca es evaluar ya el desempeño del estudiante para abordar el problema que ellos han identificado, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en los módulos que facilitamos, ¿no?, hemos estandarizado que estos informes deben estar escritos bajo las premisas, las normas, ¿no?, las normas A. Y por lo tanto deben tener mínimamente los apartados, ¿no?, los apartados de la norma, ¿ya? Bueno, los párrafos, aquí viene algo de lo transversal, ¿no? Tiene que tener una secuencia y eso es lo que busca también los indicadores, ¿no? Pero no está por demás aclararle que los párrafos deben ser lo suficientemente argumentativos, ¿no?, que argumenten ideas importantes con respecto al abordaje, al problema que han abordado, ¿no? Además, como es un producto final ya, este informe ya debe contener la retroalimentación que se ha hecho a lo largo de la elaboración del informe, porque durante el semestre el estudiante tiene, ¿no?, espacios para que pueda elaborar cada uno de los apartados, y en cada uno de los apartados hay que retroalimentar, ¿no? Entonces, esto es el último informe para poder evidenciar el desempeño del estudiante. Luego, también ¿no?, debe aprender el estudiante a manejar, ¿no?, la extensión del informe, ¿no? Entonces, dado este contexto, esta es una escala muy breve, ¿no? Tiene cinco indicadores que se centran básicamente en cómo el contenido, la estructura, el estilo, ¿no?, la parte de comunicación escrita, ¿no? Aquí viene el uso de la lengua española, ¿no?, y los signos de puntuación. Y se gradúa en 4 niveles, ¿no?, desde excelente, bueno, suficiente y pobre, y aquí va a tener una nota final el estudiante, ¿no? Ya a manera de conclusión, se puede apreciar, por ejemplo, esto se asemeja mucho a una rúbrica, ¿no?, a una rúbrica sintética. La diferencia es que aquí no están, o sea, esto es el aporte que le veo de la rúbrica. Por ejemplo, se puede evaluar este mismo producto con una rúbrica, y ¿cuál sería el aporte de la rúbrica? Serían los descriptores, ¿no? O sea, la rúbrica permite precisar más por qué tiene que estar, por ejemplo, en este nivel para este indicador, ¿no? O sea, los descriptores son aspectos importantes, ¿no?, de un instrumento de evaluación. Bueno, eso es lo que quería resumir. Gracias.